voy a hablar de un tema que es súper importante. Voy a hablar sobre la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué es necesario hablar de la verdadera iglesia de Cristo? Porque actualmente hay muchos grupos religiosos que por respeto le vamos a llamar iglesias, por respeto, ya que no deberíamos de llamarles iglesias, pero por respeto, para que no se enoje. Hay alrededor de 100,000 grupos religiosos. En otras palabras, actualmente hay más de 100,000 iglesias diferentes. Y cada una de estas agrupaciones viene a decir: mi iglesia es la verdadera. Y han confundido a miles de católicos. Guatemala, escúcheme bien lo que le voy a decir. Guatemala es el país que más católicos ha perdido en todo el continente americano. No hay otro país en el continente americano que haya perdido tantos católicos como Guatemala. Hace unos 40 años atrás, el 90% de la población guatemalteca era católica. Hoy la población guatemalteca es alrededor del 42%. ¿Qué significa eso? Que los católicos ya no somos mayoría, porque hemos perdido a la mitad de nuestra gente. Y quizás en nuestras familias tengamos personas o conocidos que antes eran católicos y que ahora ya no son. Puede ser que sea nuestro papá el que ya se fue de la iglesia, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestros hijos y hasta nuestros ahijados. ¿Cuántos de los que están aquí son padrinos? Y les pregunto, ¿dónde están sus ahijados? Muchos de nuestros ahijados ya no son católicos. Y de eso Dios nos va a pedir cuenta como padrinos. Y por eso quiero que entendamos de una vez que Cristo tiene un proyecto para el hombre. Y el principal proyecto de Cristo para el hombre es salvar al hombre. Y precisamente para salvar al hombre, Jesús estableció la iglesia. Y la iglesia funcionará como la agencia de salvación. Y por eso es importante hablar de la verdadera iglesia, porque solamente la verdadera iglesia te ofrecerá todos los medios de salvación. Y por eso vamos a descubrir hoy si es verdad que no importa la iglesia, porque muchos dicen, la iglesia no importa. Lo único que importa es creer en Cristo, y mientras tú creas en Cristo, la iglesia es lo de menos. Otros dicen, la iglesia no importa. Total, todos predican la palabra de Dios. Y mientras traigan la Biblia, no hay problema de qué iglesia sea. Y hay alguien todavía que se atreve a decir, todas las iglesias son buenas. Todas las iglesias son iguales. Lo importante es saberlo llevar. ¿Han escuchado algunos que dicen así? Hay muchos que dicen así. Y hoy vamos a ir a la Biblia y vamos a descubrir con la Biblia si es verdad que todo es lo mismo. Vamos a descubrir con la Biblia si es verdad que todas las iglesias son iguales. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Voy a leer y ustedes pongan atención. Vamos a descubrir según la Biblia ¿cuántas iglesias quiere Cristo? Mateo 16, 18 dice así: ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Pregunta, ¿de cuántas iglesias habló Cristo? De una sola iglesia. Porque Jesús dijo, sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. No dijo sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Jesús dijo que edificaría una sola. Entonces pregunto, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. Fíjese bien. Ahora surge otra pregunta. Si Jesús fundó una sola iglesia, ¿cuántas iglesias deberían haber ahora en el año 2022? Una sola. Si Jesús fundó una sola iglesia en el año 33, hoy, en el año 2022, debería de haber una sola iglesia. Sin embargo, ¿cuántas iglesias les dije que hay actualmente? Más de 100,000. Entonces uno se pregunta, ¿las 100,000 iglesias serán buenas? No. ¿Por qué no? Porque no todas vienen de Cristo. Y por eso, cuando un católico dice, todas las iglesias son iguales, ignorante, no conoce la Biblia. La Biblia dice que Cristo fundó una sola iglesia. Y por lo tanto, si Jesús fundó una sola iglesia, no se puede decir que todas sean iguales, porque no todas fueron fundadas por Cristo. Y surge otra pregunta. Si Cristo fundó una sola iglesia, entonces ¿cuántas iglesias verdaderas hay? Una. Piénselo bien. Si Cristo fundó una sola iglesia, entonces hay una sola iglesia que es verdadera. Y ahora surge otra pregunta. Si solamente hay una iglesia verdadera, entonces ¿qué son las otras 100,000? Eso. Hay una sola iglesia verdadera y 100,000 iglesias falsas. Ahora les hago una pregunta. Si una sola iglesia es verdadera y las demás son falsas, ¿entonces son todas iguales? Entonces ¿podemos decir que da lo mismo ser católico que ser de otro grupo? ¿Se da cuenta entonces cómo los que dicen que todas las iglesias son iguales están equivocados? Y sobre todo el católico que diga todo es lo mismo, lo importante es que traiga la Biblia, está equivocado. Los católicos en nuestro credo de fe, que es nuestra profesión, el resumen de nuestra fe, en el credo decimos, creo en la iglesia que es una. No se emocionen. Nada más esa parte. Creo en la iglesia que es una. No decimos, creo que todas las religiones son buenas. No, señor. En el credo nosotros decimos que creemos que la iglesia es una. Y por lo tanto, el católico que me venga a decir que todas las iglesias son iguales, está contradiciendo la fe de la iglesia. Por eso no tiene sentido. Y cuando alguien dice, pero si trae la Biblia, el hecho de que traiga la Biblia no significa que traiga la verdad. Porque el problema no está en la Biblia, el problema está en cómo lo interpretan. Tú puedes traer la Biblia y eso no te garantiza que traiga la verdad si no interpretas la Biblia de manera correcta. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo. En México, un 16 de septiembre, que es el día de la independencia, se estaban dando honores a la bandera. Y todos los que se sentían mexicanos decían cosas bonitas de la bandera y de la patria. Y un borracho que se sentía bien mexicano se subió al escenario, tomó el micrófono y dijo: los mexicanos somos lo más dichoso del mundo. Miren la belleza de nuestro escudo. En nuestro escudo apreciamos a una serpiente que se está devorando a un águila. Y todos dijeron: no, es al revés.
es el águila que está devorando a la serpiente y el borracho necio. No, es la serpiente la que está devorando al águila. Y nadie lo convencía al borracho. Hasta que todos se fijaron en el borracho, ¿por qué lo decía? El borracho tenía la bandera de México, pero la tenía de cabeza. Y obviamente de cabeza pareciera que es la serpiente la que está devorando al águila. Así que de nada le sirve al borracho tener la bandera si no ve la bandera de la forma correcta. Asimismo le pasa a las sectas. Las sectas tienen la Biblia, sí, pero no la interpretan de la forma correcta. Así que de nada sirve que una persona traiga la Biblia si no la interpreta correctamente. Y la prueba de que las sectas no interpretan correctamente la Biblia es esta. Todas las sectas usan una sola Biblia, la Reina Valera. Los centroamericanos usan la Reina Valera, los de la iglesia Pentecostés usan la Reina Valera, los de Príncipe de Paz usan la Reina Valera, los del Evangelio completo usan la Reina Valera, los de la Luz del Mundo usan la Reina Valera. Pero hay una pregunta. Si las 100,000 sectas usan la misma Biblia, la Reina Valera, ¿por qué están divididos entre ellos? ¿Por qué no se juntan si tienen la misma Biblia? Porque no han interpretado correctamente la Biblia. Y como han malinterpretado la Biblia, por eso se dividen. Y aunque tengan la misma Biblia, se pelean entre ellos. Si en teoría casi creen lo mismo, ¿a poco no? Todas las sectas no aceptan las imágenes, pero entre ellos no se juntan. Todos critican el bautismo de los niños, pero entre ellos no se juntan. Todos dicen que la Virgen María tuvo más hijos, pero entre ellos no se juntan. ¿Por qué? Porque no interpretan correctamente la Biblia. Por eso, escuche lo que dice San Juan. San Juan, en su primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, fíjese lo que nos dice San Juan. Para aquellos que piensan que todo es lo mismo y que no importa, lo importante es que hable de Dios, dicen muchos. Escuche lo que dice San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así: queridos hermanos, no se fíen de cualquier inspiración. Está diciendo, no le crean a cualquiera. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Escúcheme bien, no hay que creerle a cualquiera. Primero hay que examinarlos, ponerlos a prueba, porque el mundo está lleno de falsos profetas. El problema de muchos católicos es que ellos le creen a cualquiera y no examinan para ver si la doctrina que le ofrecen viene de Dios o no. Y por eso muchos se han dejado confundir. Un día yo pasé por San Francisco el Alto porque me dijeron que ahí hay cosas buenas, bonitas y baratas, y eso no es cierto, porque si es bueno y bonito, no es barato, y si es bonito y barato, entonces no es bueno. Pero pasé a San Francisco y aquí en una esquina estaba un pastor predicando y decía: hermanos, el Señor me habló la semana pasada. Le habló el Señor. Caminaba a la otra esquina y en la otra esquina había otro pastor y decía: hermanos, anoche me habló el Señor. Qué raro, a este le habló la semana pasada, a este anoche. Y el otro decía: hermanos, hoy por la mañana a mí me habló el Señor. Cada uno con su esquinita diciendo que Dios le habló. Y yo dije: ¿por qué no se juntan? Si a los dos les habló el mismo Dios, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué entre ellos cada uno, el que tenga más volumen, ahora sí que trague más pinol? Entonces uno no tiene que creer a cualquiera que dice venir de parte de Dios. Y por eso los católicos debemos de tener cuidado de a quién recibimos en nuestra casa, de a quién escuchamos, sobre todo de qué música escuchamos y qué música cantamos. Y la iglesia hoy se ha llenado de música protestante, porque los hermanos que cantan a veces no disciernen las cosas y no investigan para ver de dónde viene la música que se canta.
En lo que he estado aquí, he escuchado algunas canciones protestantes y les voy a decir, y no se enojen, es para mejorar. Una de las canciones protestantes que escuché que cantaron es el Algo está cayendo aquí. Esa canción es protestante, no es católica. El de Yo tengo un nuevo amor también es protestante. El de Levantaré mis manos hacia el cielo también es protestante. Y no le quiero decir cuántas otras protestantes escuché. Y a mí verdaderamente me pone triste cuando encuentro grupos católicos que cantan música protestante. A veces se hace por ignorancia. Pero de ahora en adelante tenemos que estar seguros de una cosa. Si no sabemos quién escribió la canción, mejor no la cantemos. Y aprendamos mejor cantos que de verdad sean escritos por autores católicos. Porque muchos me dicen, ¿pero qué tiene si habla de Dios también? Si habla de Dios, pero no habla de manera correcta. Por ejemplo, hay un cantante protestante que escuchan mucho los católicos que se llama Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero tiene una canción bonita que llega al alma y que da ganas de llorar. Y la canción se llama Tú estás aquí. Y empieza diciendo, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Y el coro es, tú estás aquí. Y qué bonito se oye. Y uno ahí anda cantando. Pero eso va en contra de nuestra fe. Los protestantes están cantando que ellos no pueden ver a Cristo. Y yo pregunto, ¿y los católicos podemos ver a Cristo, sí o no? ¿Dónde podemos ver a Cristo? En la Eucaristía. ¿Dónde podemos tocar a Cristo? En la Eucaristía. ¿Y por qué andan cantando entonces canciones protestantes de que mis ojos no lo pueden ver? Hay otra canción protestante que se llama Una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Eso no es verdad. Uno no se salva solo por la fe, uno se salva también por la obediencia. Eso de solo la fe es doctrina protestante. Hay otras canciones que dicen, Cristo viene pronto a su iglesia a levantar, y si tú no te preparas, aquí te quedarás. O seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén. Son canciones protestantes porque hablan del rapto. Nosotros no creemos en el rapto. Y si les dijera cuántas alabanzas hay protestantes en la iglesia, no terminaría esta noche. Por eso, lo primero que quiero que entendamos es, no todo es lo mismo. Solo hay una iglesia que tiene la verdad. Y por eso uno tiene que investigar lo que escucha y lo que canta, para que no cantemos cosas que sean contrarias a nuestra fe. Avancemos. Pero alguien dice, ¿pero de verdad la iglesia es necesaria? Porque muchos dicen la iglesia no importa, lo único que importa es creer en Cristo, y si tú crees en Cristo la iglesia es lo de menos. Veamos qué dice la Biblia, que la respuesta nos lo dé la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Escuche cómo San Pablo nos responde este cuestionamiento. Efesios 5:23. Escuchen lo que dice Pablo. El hombre es cabeza de la mujer. Ojo, como Cristo es cabeza de la iglesia. Se los explico. Pablo nos dice, fíjese bien, Pablo nos dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. A ver, piensen esto. Pablo dijo que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Y yo les hago ahora una pregunta. ¿Se puede separar la cabeza del cuerpo? ¿Se puede separar el cuerpo de la cabeza? ¿Han visto una cabeza sin cuerpo? ¿Han visto un cuerpo sin cabeza? Ahora, si no se puede separar la cabeza del cuerpo, entonces pregunto, ¿se puede separar a Cristo de la iglesia? No. Y por eso, cuando alguien viene a decir, lo único que importa es Cristo, está diciendo en otras palabras, lo único que importa es la cabeza. Y yo le hago una pregunta, ¿usted qué quiere de Cristo? ¿Usted quiere de Cristo solo la cabeza o quiere a Cristo completo?
Si quiere a Cristo completo, usted tiene que amar a Cristo y a la iglesia. Porque la iglesia Cristo la instituyó ¿para qué? Fíjese bien. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Fíjese para qué Jesús instituyó la iglesia. Dice así: alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que Él quería salvar. ¿A dónde agregaba el Señor a las personas que quería salvar? ¿A dónde los agregaba? A la iglesia. Fíjese bien, Jesús, para salvar a una persona, Jesús lo agregaba a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia es el medio que Jesús instituyó para que el hombre se acerque a Dios y así obtenga la salvación. Por eso cuando los protestantes a veces nos preguntan, ¿pero quién salva? ¿Cristo o la iglesia? Y a veces uno dice, Cristo, ahí está, entonces la iglesia no sirve. ¿Y cómo respondemos? ¿Quién salva? Cristo salva, pero nos salva a través de la iglesia, que es su cuerpo. Una vez que hemos entendido que hay una sola iglesia y que la iglesia es necesaria para la salvación, entonces ahora viene la pregunta del $1.000.000. Pero ¿cuál es esa iglesia fundada por Cristo? Todos dicen la mía. Y todos tienen su texto bíblico para defenderse. Por ejemplo, los testigos de Jehová van de casa en casa y de dos en dos. Llegan a tocar la puerta. Buenos días, nosotros somos los testigos de Jehová. Y si usted sale y le pregunta, a ver, ¿y dónde dice la Biblia que su iglesia es la verdadera? Los testigos rapidito leen. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice, ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. ¿Vieron? Aquí dice, son mis testigos. No dice, son mis católicos. Así que nosotros somos la verdadera iglesia, porque aquí clarito dice, ustedes son mis testigos. Y eso no es todo. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Jesús le dijo a sus apóstoles, y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Jesús dijo, serán mis testigos, no serán mis católicos. Además, el Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Cristo es el primer testigo fiel y verdadero. No dice que Cristo sea el primer católico. ¿Y cómo se queda el católico? Con ganas de hacerse testigo de Jehová. Se van esos y llegan los adventistas del séptimo día. Y los adventistas del séptimo día dicen, nuestra iglesia es la verdadera. Y si tú le preguntas, a ver, ¿dónde lo dice la Biblia? Facilito. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo hizo santo. Y preguntan, ¿qué día reposó Dios? El sábado. ¿Y qué día guardan los católicos? El domingo. Ahí está, ustedes no son, somos nosotros. Además, la Biblia dice en Lucas 4:16 que Jesús entró un sábado a la sinagoga. No dice que haya ido en domingo. Además, Lucas 23:56 dice que la Virgen María guardaba el sábado. Además, Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2 dice que también los apóstoles guardaban el sábado. Y Hebreos capítulo 9 versículo 9 dice que un descanso sabático espera todavía al pueblo de Dios. Así que nosotros somos la verdadera iglesia. Y ahora el pobre católico ya no sabe si hacerse testigo de Jehová o hacerse adventista del séptimo día. Llegan los de la iglesia Pentecostés y dicen, no, eso no es cierto. Nosotros somos la verdadera iglesia. Y si tú le preguntas, a ver, dime dónde, rapidito. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahí está el nombre de nuestra iglesia. Además, Marcos capítulo 16 versículo 17 dice que los que creen en su nombre imponen la mano sobre los enfermos y ellos sanan, hablarán en nuevas lenguas, tomarán veneno y no sufrirán ningún daño. Y nosotros sanamos enfermos y hablamos en nuevas lenguas, por lo tanto somos nosotros. Y ahora el católico se queda ganas de hacerse Pentecostés. Se van esos y llegan los de la luz del mundo, y los de la luz del mundo dicen, somos nosotros. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo en San Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo. No dijo yo soy católico. Y para no cansarlos, los 100,000 grupos
tienen una razón para decir que son la iglesia de Cristo. Ahora pregúntese, ¿qué pasaría si un día esos llegan a nuestra casa, tocan la puerta? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Oiga, disculpe, ¿usted de qué iglesia es? Y salimos bien orgullosos. Católico de Huesos Colorados. ¡Ay, qué bueno! Así quería encontrar a un católico de Huesos Colorados. Mire, aquí traigo una Biblia católica. ¿Usted me podría decir dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? ¡Ay, Dios! El pobre católico siente que se desmaya. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado ya se murió. Pero para eso vine yo, y por eso quiero que me ponga atención. ¿Cómo sabemos nosotros que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Lo sabemos por muchas razones. Hace algunos años yo escribí un libro que se llama 100 razones para ser católico. Hoy les voy a hablar de 3 razones así rapidito. Primero, regresemos al primer texto que leímos. ¿Cuál fue el primer texto que leímos? Mateo 16, 18. Muy bien, leamos de nuevo Mateo 16, ahora versículo 19. Jesús dijo en Mateo 16, 18: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En el versículo que sigue, el 19, Jesús le dijo a Pedro, fíjese qué le dijo a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo, y todo lo que no perdones en la tierra quedará sin perdonar en el cielo. Fíjese bien qué le dijo Jesús a Pedro. Inmediatamente después de fundar la iglesia, de hacer la promesa de fundar la iglesia, Jesús le dice a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves. Las llaves es símbolo de autoridad. Le da autoridad, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Por eso le dice: lo que tú perdones en la tierra quedará perdonado en él. Entonces les hago una pregunta: ¿Jesús le dio a Pedro poder para perdonar los pecados, sí o no? Sí, lo dice la Biblia. Y el que no esté de acuerdo con esto, que le saque la hoja a la Biblia. Pero es claro, Jesús le dijo a Pedro: lo que tú perdones en la tierra quedará perdonado en él. Ahora, ¿cómo sabemos entonces cuál es la iglesia de Cristo? Sabemos cuál es la iglesia de Cristo investigando cuál iglesia posee la autoridad que Cristo le entregó a Pedro. Vaya y pregunte con un pastor protestante: pastor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? Y el pastor le va a decir: no, solo Dios puede perdonar pecados, yo no, gracias. Usted no es de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo recibió la autoridad para perdonar los pecados. Usted puede ir a cualquier iglesia protestante, ningún pastor tiene esta autoridad. Vaya con un sacerdote católico y pregúntele: Señor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? ¿Qué le va a decir? Sí. Entonces, si los ministros católicos tienen la autoridad para perdonar los pecados, entonces la iglesia católica es la que viene de Cristo, porque es la que conserva la autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro. Hace tiempo hablé con un pastor en Tacaná y yo le dije: pastor, ¿usted de verdad es pastor? Y me dijo: sí. Entonces vamos a ver una cosa. Pedro, que fue el primer pastor establecido por Cristo, Pedro tenía autoridad para perdonar los pecados. Y le dije al pastor: pastor, ¿usted acepta que Pedro recibió de Cristo la autoridad para perdonar los pecados, sí o no? Y me dijo: no, lea la Biblia, ¿sí o no? Y dijo: bueno, sí recibió autoridad. Ahora yo le pregunto, pastor, mire, si el primer pastor que Cristo nombró tenía autoridad para perdonar los pecados, y ahora usted es pastor, yo le hago una pregunta a usted: ¿usted tiene autoridad ahora para perdonar los pecados? Y el pastor me dijo: no. Ahí está. Entonces usted es un falso pastor. Por eso usted no tiene autoridad para perdonar los pecados. Porque los auténticos, los legítimos pastores
recibieron de Cristo la autoridad para perdonar los pecados. Y si hoy los pastores protestantes no tienen autoridad para perdonar los pecados, es porque son falsos pastores. Y muchos de los pastores se autoproclamaron pastores. Es bien fácil hacerse pastor. Yo puedo venir el otro año si quieren y decir: hermanos, ahora yo soy el pastor Dimas Velázquez. ¿Y quién me puede decir algo? Nadie, porque allá cualquiera se hace pastor. Pero ¿qué pasaría si yo vengo el otro año y les digo: hermanos, ahora yo soy el padre Dimas Velázquez? ¿Me creerían así de fácil? No, porque en la Iglesia Católica los ministros se establecen por un sacramento que se llama orden sacerdotal. Y los ministros católicos reciben la autorización y toda la potestad de las manos de un obispo. Y ese obispo lo recibió de otro obispo. En cambio, los pastores, ellos solitos, se autoproclamaron pastores. Entonces, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Lo sabemos porque la Iglesia Católica es la única que posee la autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro. Segundo, cuando Jesús fundó su iglesia, Jesús estableció un pastor. ¿Cómo se llama ese pastor? Vayamos a la Biblia. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Escuche lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 21, 15 al 17. Dice así: cuando terminaron de comer, ojo, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: cuida mis ovejas. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si le quería? 3 veces. ¿Saben por qué Jesús le preguntó 3 veces? Porque Pedro lo había negado antes 3 veces. Porque los protestantes dicen: Pedro no puede ser el pastor de la iglesia porque negó a Cristo. Sí, es verdad que negó a Cristo, pero fíjense cómo piensan los protestantes. Los protestantes piensan que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves. Pero después de que Pedro negó a Cristo, los protestantes se imaginan que Cristo le dijo a Pedro: devuélveme mis llaves, porque fuiste un cobarde, ahora dame las llaves de vuelta. Sin embargo, Cristo no hizo eso. Cristo confirmó a Pedro como jefe de la iglesia, y por eso le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. ¿Y cómo se le llama a la persona que cuida las ovejas? Pastor. Cuando Jesús le dijo entonces a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas, Jesús está constituyendo a Pedro el primer pastor de la iglesia. Ahora, escuche bien esto. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Pregunta: ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. ¿Es verdad? Sí. Ahora les hago una pregunta. Si nosotros somos las ovejas de Cristo, entonces ¿quién es el encargado de cuidarnos? Pedro, exactamente. Si nosotros somos ovejas de Cristo, Pedro es el encargado de cuidarnos, porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. Así que todo aquel que se considera oveja de Cristo tiene que ser apacentado por Pedro. Y este texto, cómo me encanta leérselo a los que no son católicos. Yo les pregunto: ¿eres oveja de Cristo? Y ellos me dicen: sí. Entonces obedeces a Pedro como pastor, y me dicen: no. Ahí está. Entonces no eres oveja de Cristo, porque las ovejas de Cristo aceptan a Pedro como su pastor. Y si tú te consideras oveja de Cristo, pero no reconoces a Pedro como pastor, eres una oveja rebelde y descarriada. Y muchos me dicen: pero yo, ¿por qué tengo que obedecer a Pedro? Yo voy directamente con Cristo. Así quisieras, compadre, pero así no es. Cristo decidió establecer un jefe. Y más, vamos a leer un texto que me encanta. Fíjense, este texto me encanta. Un día
en el Estado de México, que se llama Veracruz, hablé con un testigo de Jehová y me dijo: Dimas, si tú me demuestras que yo necesito a Pedro para salvarme, me hago católico. Y le dije: con mucho gusto, pero cumpla su palabra. Y lo le llevé a San Lucas, capítulo 22, 31 al 32. Escuche bien esto. Lucas 22, 31 al 32. Voy a leer y pongan atención. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes como trigo que se limpia. Pregunta: ¿a quién quiere sacudir el demonio? A nosotros, lo dice en plural, los quiere sacudir a ustedes todos. Fíjese bien. Sin embargo, ve ahora el versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe no venga abajo. Escuche bien. Jesús acaba de decir que el demonio nos quiere sacudir a todos como trigo. Pero Jesús no oró por todos nosotros. Jesús oró solamente por Pedro. Qué raro, ¿verdad? Si yo hubiese sido uno de los apóstoles, yo voy y le reclamo a Jesús: a ver, maestro, ¿cómo está eso? Acabas de decir que el demonio nos quiere sacudir a todos como trigo. ¿Por qué oraste solo por Pedro? A ver, explícame eso. Jesús lo explica ahora. Versículo 32, segunda parte, dice: pero cuando tú hayas vuelto, tendrás que fortalecer la fe de tus hermanos. Fíjese bien. Jesús fortalece la fe de Pedro y Pedro fortalece la fe de sus hermanos. Así que los hermanos de Pedro solo están seguros cuando Pedro les fortalece la fe. ¿Y quién está lejos de Pedro? No puede resistir a las acechanzas del demonio, porque Jesús solo oró por Pedro y Pedro sería el encargado de fortalecer la fe de sus hermanos. Y por eso, fíjese lo que pasó ahora en San Juan capítulo 21. Fíjese lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles lo entendieron. San Juan capítulo 21, versículo 3. Dice así: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron los discípulos: nosotros también vamos contigo. Fíjese bien, ellos no se apartaban de Pedro. Pedro dijo: voy a pescar. Dijeron: locos si nos quedamos solos, vámonos con Pedro, porque sabemos que estando junto a Pedro, nuestra fe estará fortalecida. Ahora sí le dije al testigo de Jehová: usted ya vio que para tener una fe firme se necesita ser apacentado y confirmado por Pedro. ¿Acepta usted que se necesita Pedro para tener una fe auténtica, sí o no? Y me dijo: sí. ¿Y si va a ser católico? Me dijo: no. Y le dije: ¿y por qué no? Y me dijo: porque yo he sido testigo de Jehová por muchos años y me da vergüenza ahora ir a la iglesia católica. ¿Qué va a decir la gente? Y le dije: mire, señor, aquí sí se vale ser sinvergüenza. Pues es la verdad. De modo que te da vergüenza reconocer la verdad. Yo no sé qué hizo, pero lo que yo sí les demuestro es que el primer pastor que Cristo estableció en su iglesia, ¿quién fue? Pedro. Ahora, vayamos otra vez a San Juan, capítulo 10, versículo 16. Ahora, ¿cuántos pastores quiere Jesús en su iglesia? Y Jesús dice: habrá un solo rebaño bajo el cuidado de un solo pastor. ¿Y quién es el único pastor que Jesús estableció? Pedro. Y fuera de Pedro no hay otro pastor legítimo, porque Jesús dice: un solo rebaño con un solo pastor. Así que los demás pastores que no tienen la autoridad que Cristo le confirió a Pedro son falsos pastores. Y yo no sé si usted quiere ser apacentado por un falso pastor o por el pastor que Cristo estableció en su iglesia. Pero alguno preguntará: pero Pedro ya se murió. Sí, Pedro se murió en el año 67, pero la iglesia nombró a otro en su lugar. ¿Se acuerdan cuando Judas murió? ¿Verdad que la iglesia nombró a otro en su lugar? Hechos de los Apóstoles capítulo 14 en adelante, capítulo 1 versículo 14 en adelante. En el lugar de Judas se puso a Matías. Asimismo, cuando Pedro se murió en el año 67,
la iglesia nombró a Lino. Cuando Lino se murió, la iglesia nombró a Cleto. Cuando Cleto se murió, la iglesia nombró a Clemente. Y así sucesivamente. Escúcheme bien. Desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266 pastores de la iglesia. Desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266. Y con eso nosotros demostramos la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, porque es la única que puede demostrar la lista de sus pastores desde el año 33 hasta el año 2022. Hace unos años hablé con un pastor adventista del séptimo día y le dije: pastor, si usted dice que su iglesia es la verdadera, lo resolvamos facilito. Mire, aquí hay un pizarrón. Yo le voy a decir quién era el pastor de la iglesia católica en el año 100, en el año 200, 300, 400, 500, hasta llegar al año 2022. Y le escribí en el pizarrón y le dije: investigue, eso usted lo puede corroborar, no son datos que me estoy inventando. Después le dije al pastor: ahora le toca a usted, diga quién era el pastor de su iglesia desde que Jesús lo estableció hasta el día de hoy. Y el pastor adventista dijo: sí, Dimas, pero yo voy a hacer al revés que tú. Tú empezaste de Pedro para el Papa Francisco, yo voy a empezar de aquí para atrás. El jefe actual de la iglesia adventista se llama Ted Wilson. Y antes de Ted Wilson, fulanito, después sutanito. Han tenido 22. Hasta el año 1860 llegó. De ahí se saltó hasta Martín Lutero, año 1517. Y luego dijo: Dimas, de aquí para atrás, la verdad no sé. Dame un mes, voy a investigar y en un mes te contesto. Vaya, pastor, estudie. Regresó en un mes y yo pensé que ella traía la respuesta y me dijo: Dimas, he venido a pedirte un nuevo plazo. ¿Cuánto quiere ahora? 4 años. Voy a ir a Argentina a titularme como pastor adventista, teólogo adventista. Y cuando yo regreso te voy a traer la respuesta. Fue el año 2016, échenle matemática, 17, 18, 19, 20... Ya llevamos 2 años extras y no ha regresado. ¿Y saben por qué no ha regresado? Porque ninguna iglesia puede demostrar que viene de Cristo. En cambio nosotros, si hacemos una cuenta regresiva, llegamos a Cristo. ¿Cómo se llama el Papa de ahora? Francisco. ¿Quién estaba antes del Papa Francisco? Benedicto XVI. ¿Quién estaba antes de Benedicto XVI? Juan Pablo II. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. El agua. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo I? Pablo VI. ¿Quién estaba antes de Pablo VI? Juan XXIII. Y si regresamos, descubrimos que el Papa es el legítimo sucesor de Pedro. Por eso la palabra Papa, fíjese lo que significa. La palabra Papa es una palabra compuesta de 4 palabras latinas. La primera P es de la palabra Petri. La primera A es de la palabra apóstoli. La segunda P es de la palabra potestatem. La segunda A es de la palabra accipiens, que en español significa el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. La palabra papa significa el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. No hablamos de una papa que se come, porque los protestantes a veces piensan que hablamos de una papa. No, cuando hablamos del papa, hablamos de aquel que tiene la autoridad del apóstol Pedro. La palabra papa también son las iniciales de 2 palabras, padre y pastor. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice que aquel que tiene las llaves se convierte en padre para sus hermanos. ¿Quién tiene la llave en el Nuevo Testamento? Pedro. Entonces Pedro se convertiría en el padre del resto de sus hermanos. ¿Qué otro cargo Jesús le otorgó a Pedro? El cargo de pastor. Ahora pregunto, ¿cuál es la primera sílaba de la palabra padre? Pa. ¿Cuál es la primera sílaba de la palabra pastor? Pa. Y si junta las 2 sílabas, ¿qué dice? Papa. Entonces cuando hablamos del papa, hablamos de aquel que es padre y pastor de la iglesia. Y con eso nosotros reconocemos, Pedro es ahora el Papa Francisco. Y ninguna otra secta puede demostrar que viene de Cristo. Tercera razón, rapidita. Romanos capítulo 15, versículo 28, dice que San Pablo fue a predicar a España. Fíjese bien, San Pablo fue a predicar a España.
Ahora pregunto, cuando los españoles vinieron en el año 1492 a América, ¿de qué iglesia eran? Eran católicos. Ahora uno se pregunta, si los españoles eran católicos y Pablo evangelizó a los españoles, entonces ¿de qué religión era San Pablo? Católico. Si Pablo hubiera sido testigo de Jehová, los españoles que vinieron hubiesen sido testigos de Jehová. ¿Y saben qué? Cuando los españoles vinieron a América no existían las sectas, solo existía la iglesia católica. Y por lo tanto, si los españoles eran católicos y Pablo predicó a los españoles, entonces la fe de Pablo es la fe de los españoles. Y la fe de los españoles es la fe de la iglesia católica. Y así demostramos que la iglesia católica es la única que viene de Cristo. Para ir terminando. Pero muchos se preguntan, ¿y si la iglesia católica es la única que viene de Cristo? ¿De dónde vinieron las demás? Fíjese bien. Durante 1500 años solo existía la iglesia católica. En el año 1516, un sacerdote que se llamaba Martín Lutero se separó de la iglesia y fundó su propia iglesia, que hoy se conoce como la iglesia luterana. En el año 1516 ya habían dos iglesias, la de Cristo y la de Lutero. Unos años más tarde se separó Calvino, después Zwinglio, Enrique VIII, y después se separaron todos los grupos que hoy conocemos. Por ejemplo, ¿dónde nacieron los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos en el año 1872. Los fundó Carlos Russell. Entonces, ¿son la iglesia de Cristo? No, son la iglesia de Russell. ¿Y dónde nació la iglesia adventista del séptimo día? En Estados Unidos, en el año 1840. ¿Quién lo fundó? Guillermo Miller y Elena G. de White. Entonces, ¿son la iglesia de Cristo? No, ellos son la iglesia de Miller y de Elena. ¿Y los de la iglesia Pentecostés dónde nacieron? Nacieron en Estados Unidos en el año 1907. Los fundó un hombre que se llama William. Y los de la Luz del Mundo, estos nacieron en México en el año 1926 en Guadalajara, Jalisco. Los fundó Aarón. Así todos los grupos vienen de los hombres. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dará lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre? ¿Sí o no? No. Ahora le hago otra pregunta. ¿Usted dónde quiere estar? ¿En la iglesia de Cristo o en la iglesia de un hombre? La iglesia de Cristo. Les voy a poner un ejemplo que pone el padre Juan Rivas. Si alguien se enoja por este ejemplo, le reclama al padre Juan Rivas. El padre Juan Rivas dice: el fundador de la iglesia católica es Cristo. Murió, pero resucitó al tercer día. Subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Los fundadores de las sectas murieron, pero no resucitaron. A ellos se lo comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta, ¿en la iglesia de quién quieres estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? Yo no sé usted, pero yo he decidido estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso soy católico. Y por eso quiero seguir siendo católico. Y por eso quiero morir siendo católico. Pero ¿sabe? Las sectas nos engañan. ¿Cómo nos engañan? Buscando un nombre bíblico para su iglesia. Por ejemplo, el padre Jorge Loring pone otro ejemplo. Imaginen esto. Si a una señora se le muere su marido y 18 años más tarde aparece embarazada y viene a decir: el hijo que estoy esperando es de mi marido que se murió hace 18 años. ¿Le creerían, sí o no? No. Pero la señora se dio cuenta que ustedes se rieron y se burlaron de ella. Regresa 5 años después. Ahora trae un niño de la mano y el niño ya trae 5 años. Y ahora dice: a ver, ¿dónde están los que no me creyeron que yo estaba embarazada de mi marido que se murió ahora hace 22 años porque mi hijo ya tiene 5 años?
Ahora les voy a demostrar que yo tenía la razón. Y pregunta, ¿cómo se llamaba mi marido? Y la gente dice, Luis. Ahora le dice al niñito, di cómo te llamas. Y el niñito dice, Luisito. Ahí está. Si mi marido se llamaba Luis y mi hijo se llama Luisito, entonces Luisito es hijo de Luis. ¿Le creerían sí o no? No, porque es bien fácil ponerle Luisito al hijo de Juanito. Asimismo, las sectas nacieron 18 siglos después de Cristo y vienen a decir, pero es que nosotros somos la verdadera iglesia. ¿Y por qué? Porque ahí en la Biblia aparece nuestro nombre. ¿Y dónde está tu nombre? Ahí dice testigos. Sí, pero cuando la Biblia dice ustedes son mis testigos, no se refiere a los testigos de Jehová. Se refiere al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus. ¿A qué tribu perteneces tú? A ninguna. Ahí está, entonces no seas mentiroso. Tú no eres judío, tú eres guatemalteco. Pero ahí dice Pentecostés, sí. Pero Pentecostés no era una iglesia. Pentecostés es una fiesta judía en honor a las cosechas. Pentecostés significa 50 días, fiesta de las cosechas. Pero ahí dice luz del mundo. Sí, Jesús es la luz del mundo, pero ustedes son la oscuridad del mundo. Porque es bien fácil eso. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pensarían si yo les vengo a decir, hermanos, la Biblia dice que yo ya soy salvo? Y si ustedes me dicen, ¿y dónde lo dice la Biblia? Facilito se los demuestro. ¿Cómo? ¿Ustedes se acuerdan que cuando Jesús fue crucificado, junto con él murieron 2 ladrones? ¿Sí o no? A uno de esos ladrones Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba ese ladrón que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Dimas. Les hago una pregunta. Jesús le dijo a Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí o no? Sí. Entonces ya soy salvo, porque yo me llamo Dimas. Soy salvo. ¿Me creerían sí o no? ¿Por qué no? Sí, lo dice la Biblia. ¿Qué harían para demostrar que soy un mentiroso? Te llamas Dimas, pero eres otro Dimas. No eres Dimas el de la cruz. Jesús le dijo a Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso hace 2000 años. ¿A poco ya habías nacido hace 2000 años? Y eso es lo que las sectas hacen. Se ponen un nombre bonito, pero pregúntale, a ver, demuéstrame que ya habías nacido en tiempo de Cristo. No puede. Sin embargo, a pesar de eso, muchos católicos se van de la iglesia. ¿Y sabe por qué se van muchos? Por ignorancia. Porque no conocen su fe, los engañan y se van. Otros se van por intereses económicos. Otros se van por flojos. Es que yo me voy a ir de la iglesia porque el padrecito me regañó y el catequista me miró con cara de enojado. ¿Y solo por eso te vas a ir? Si te vas de la iglesia porque el padrecito te regañó, entonces no eras católico por Cristo, eras católico por el padrecito. Y déjeme decirle una cosa, yo no soy católico por ningún padrecito. Yo soy católico porque la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Otros se van, yo me voy porque cuando yo era católico no sentía nada. Allá fui a una iglesia evangélica y sentí bonito. Fíjense bien, Jesús nunca dijo que los cristianos tenían que sentir bonito. Marcos 8:34, Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que venga a sentir bonito. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Que cargue su cruz. Ahí está. Sentir bonito no es señal de tener la verdad. Los marihuanos sienten bonito y no tienen la verdad. ¿O qué creen que Jesús en la cruz dijo? Padre, perdónalos, porque aquí se siente bien bonito? No. El libro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para sentir bonito. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Prepárate para la
prueba. Y por eso cuando alguien me dice, vente con nosotros, aquí se siente bonito. Ay, muchas gracias. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo nunca Jesús le dijo que iba a sentir bonito. Jesús le advirtió que iban a cargar la cruz. Y si tú quieres ser discípulo de Cristo, tienes que estar dispuesto a cargar la cruz. Y aquí en la iglesia vas a encontrar gente que no te quiere, pero no por eso te vas a ir. Un día yo en mi misma parroquia, estaba yo bien feliz entrando a mi parroquia, y una hermanita me miró y dijo en voz alta, cuando yo veo a Dimas, se me revuelve el estómago y me da ganas de vomitar. Y el hermano que iba conmigo me dijo, hermano, ¿ya escuchó lo que dijo la hermana? Dije, sí. ¿Y qué va a hacer? Nada. Pero dice que le da ganas de vomitar cuando lo... Que vomite, si quiere le paso una bolsita para que no manche el piso. Pero yo no me voy a ir de la iglesia por eso. Pero cuánto católico flojo se va de la iglesia por un problemita. Y hay otros, los jóvenes, que me alegró verlos cantando y danzando y que están enamorados de Jesús. Chévere, qué bueno. Pero ¿saben quiénes son los que más se van de la iglesia? Los jóvenes. ¿Y cuándo se van de la iglesia católica? Cuando se enamoran de alguien de allá afuera. Y aunque sea la coordinadora del grupo juvenil, se va. Y aunque sea muy machito del coro, también se va. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que luego vienen a hablar mal de la iglesia. Y luego aquel que se fue por una mujer viene a decir, yo era católico, pero gracias a Dios me encontré con la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad se llama tu mujer? Porque que yo sepa, tú te fuiste por una mujer. Y lo mismo las mujeres que se van. Yo era católica, pero gracias a Dios me encontré con Cristo. ¿Cristo? ¿Cristo se llama tu marido? Y yo les digo, sean honestos. Y vengan y digan la verdad, yo era católico, pero me salí porque me llevó una mujer. Yo era católica, pero me fui por un hombre. Pero no me vengan con el cuento después de que se fueron porque encontraron la verdad. Si por un hombre se fueron, si por una mujer se fueron. Y mi papá dice una cosa, si un hombre se va de la iglesia por una mujer, entonces no buscaba a Dios, buscaba a su Dios mujer. Y si una mujer se va de la iglesia por un hombre, entonces no buscaba a Dios, buscaba a su Dios marido. Ay, hermano, pero ¿qué quiere que haga si ya me enamoré perdidamente de un evangélico y si yo le dejo siento que me muero? No exageres, nadie se muere por un hombre, nadie se muere por una mujer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Facilito se resuelve eso. Porque muchos me dicen, hermano, pero él ya me dijo que si yo me caso con él, no vamos a pelear. Él va a ir a su iglesia y yo voy a ir a la mía, no vamos a pelear. ¡Ay, qué inteligentes son! Pero ¿han pensado qué van a hacer cuando van a tener hijos? ¿A poco van a partir los hijos a la mitad? Llévate tú la mitad, no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo les doy a los que están enamorados de alguien de otra iglesia? Algo que yo aprendí de mi papá. Mi papá nos dijo un día, cuidado que me dejen la iglesia por una mujer. Y yo decía, ay, mi papá lo dice porque ¿qué se me hace que él cuando era joven, él también se quería ir por una mujer? Pero un día encontré una libreta. Un día que puedan ver a mi papá se van a dar cuenta, él lleva siempre una libreta en su mano y va escribiendo lo que piensa. Y tiene en un lugar todas sus libretas. Y yo siempre me robo sus libretas para ver qué piensa mi papá y de ahí aprendo. Un día me robé una libreta y eché matemática. Dije, y cuando mi papá escribió aquí tenía 19 años. Voy a ver qué escribía cuando tenía 19 años. Abrí su libreta, sorpresa. Lo primero que encontré fue una carta amorosa para una mujer que no era mi mamá. Era otra enamorada que había tenido. Y en esa carta la chica le había preguntado a mi papá, hermano Francisco, ¿cuál es el requisito que debe cumplir una mujer para que se pueda casar con usted?
Ay, esto sí me interesa. Vamos a ver qué pensaba y qué decía. Y lo que leí me dejó con el ojo cuadrado. Su respuesta de mi papá fue: el único requisito para que una mujer se pueda casar conmigo es que esa mujer ame más a Dios que a mí. Ese debe de ser el requisito, que el hombre ame más a Dios que a ti. Y nosotros nos conformamos con que nos digan que nos aman, aunque ese sinvergüenza no ame a Dios. Y por eso les voy a decir a los que están en este problema cuál es la solución. Facilito. Se dice, mira, no hay dos verdades, solamente hay una verdad. Busquemos la verdad. Y yo te doy una oportunidad. Trae tu pastor. Si tu pastor me demuestra que la iglesia a la que tú vas es la verdadera, yo me voy contigo y tenemos 20 hijos. Pero también me vas a dar la oportunidad. Yo voy a traer a un católico que te demuestre que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo, y me llaman para que venga yo y hable con el pastor y pregúntele: si yo te demuestro que la iglesia católica es la fundada por Cristo, ¿te harías católico, sí o no? Y si dice no, pues entonces aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No se puede formar una familia con quien no ama la verdad. Porque Jesús dijo, Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tu enamorado y tu enamorada no ama la verdad, no es bueno apostar por un matrimonio ahí. Perdonen que le robe 3 minutos más. Amén, amén. He visto que ustedes tienen aquí el Santísimo, el Sagrario, a Jesús en la Eucaristía. Pero aprovechen que ustedes tienen la presencia real de Jesús. Muchos católicos cuando se enferman todavía van con los brujos. Antes la gente tenía pretexto para creer en los brujos porque era ignorante. Hoy ya no. Hoy nosotros ya conocemos la palabra de Dios. La brujería lo condena la palabra de Dios. ¿A quién deberíamos correr cuando estamos enfermos? Al Señor de los milagros. Y les voy a contar una historia y con esto termino. Los católicos tenemos una riqueza que los protestantes no tienen. Los protestantes cantarán bonito, hablarán bonito de Cristo, pero ellos no tienen a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo en la Eucaristía. Y usted puede ir a cualquier otro sitio. En ningún sitio le van a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjese bien, en San Juan capítulo 6, versículo del 50 en adelante, Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Comer el cuerpo de Cristo es un requisito para obtener la vida eterna. Sin embargo, hay católicos que no reciben el cuerpo de Cristo porque les da miedo casarse. ¿Y por qué no se casa? Es que estamos probando a ver qué pasa. ¿Y cuántos años tienen que se juntaron? Pues ya llevamos 30 años. 30 años llevan probando. Tengan un poquito de vergüenza, agarren las cosas en serio. Por no tener valor, se van a perder del pan que da la vida eterna. Pero hay otros católicos que pierden el pan de la vida eterna cuando se hacen protestantes. Allá con los protestantes no les van a dar el cuerpo y la sangre de Cristo. Allá les van a dar Coca-Cola con galleta. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted es capaz de dejar el cuerpo y la sangre de Cristo para ir a comer Coca-Cola con galleta? No. ¿Y por qué muchos se han ido? Por ignorantes, por no decir la palabra que decía el Chavo del Ocho. Y por eso ahora les cuento esta historia y ahora sí termino. Perdonen que hable mucho, pero mi nombre dice di más. Yo siempre digo más. Había una muchacha que tenía 2 novios, fíjese bien. Había una muchacha que tenía 2 novios. Uno era bien hablador
y el otro era bien calladito. El hablador iba a ver a la muchacha y regresaba y le contaba a todo mundo: pronto me voy a casar con la Juanita, ya verán, la Juanita saldrá de mi mano de la iglesia, la Juanita va a ser la mamá de mis hijos, y que la Juanita y la Juanita, pura Juanita era su plática. En cambio el otro novio, ese solo iba a ver a la Juanita y calladito se iba para su casa. Cuando sonaron las campanas de la iglesia y dijeron que la Juanita se iba a casar, todos los del pueblo se acercaron a ver allá en la iglesia de con quién se había casado la Juanita. ¡Sorpresa! La Juanita salió vestida de novia, de la mano del calladito, del que no decía nada. Entonces todo el pueblo se fue a buscar al hablador y le dijo: condenado hablador, ya te ganaron a la Juanita se casó hoy con el otro. Y el hablador dijo: es que cometí un error. Pero es que tú nos hablabas mucho de la Juanita. Ese fue mi error. Porque mientras yo hablaba de la Juanita, el otro hablaba con la Juanita. Así que no es lo mismo hablar de Cristo que hablar con Cristo. Los protestantes hablan mucho de Cristo, pero ellos no pueden hablar con Cristo, porque ellos no tienen la presencia real. Entonces, yo no sé qué días ustedes dedican para hablar con Cristo. Vengan el día que ustedes dedican para hablar con Cristo, si no se van a quedar como el otro. Y no se salva aquel que solo habla de Cristo, se salva aquel que habla con Cristo. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.